esto de la elección ha sido una de las consecuencias porque no se ha tomado sabiamente o prudentemente todas las maneras de elegir de la vida. Por ejemplo, vemos hoy el mundo, vemos a la humanidad que está extremadamente sufriendo, extremadamente enferma, porcentajes elevados de niños pequeñitos ya con problemas que nunca antes se habían visto, sino más que en adultos ya de la tercera edad en adelante. Hoy ya todo eso se está haciendo muy popular, pero vamos a ver por qué es que ha venido tanta desgracia. Entonces, el título es Tú eliges. Lo que leímos en Deuteronomio, y aquí lo vamos a también a mirar, dice, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová y que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y en el verso 17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si ustedes se dan cuenta que este párrafo, todo lo que leímos, ese es el libre albedrío que Dios nos ha dejado. Por eso el título era Tú eliges. O sea, allí vemos nosotros la libertad con la que el Señor nos ha dado el permiso. Pero siempre con el libre albedrío que el Señor nos dice, mira, ahí están estos caminos. Pero también nos da siempre las consecuencias de cuando uno hace el camino malo. Pero siempre cuando Dios da al hombre el entendimiento de que mira tu libertad para elegir, pero la consecuencia si tú te apartas, siempre viene el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Escoge pues. Él dice, escoge. O sea, porque nosotros somos libres para elegir. Y Él dice, escoge la vida para que vivas tú, y no solamente tú, sino también tu descendencia. Porque el que elige el mal camino, pues lógicamente ese camino va a enseñar a sus hijos y sus hijos, a sus nietos y sus nietos, bisnietos, etc. Así va a ser el hábito que se va transfiriendo de generación en generación. Y entonces el Señor eso es lo que nos dice. Pero vamos a mirar aquí en la siguiente que dice, Primera de Corintios capítulo 6. En el verso 9 dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí vemos, calqué con color rojo estas dos palabras que dice, no saben que los fornicarios ni los idólatras heredarán el reino de Dios.
aparte de una lista que da, pero dice, esto eran algunos de ustedes, o algunos éramos, no sé cuántos se identifican con alguna de esas cosas, adulterio, fornicación, idólatras, afeminados, pero saben que cuando salimos de ese mundo de tinieblas, que es algo casi como literal, que se practica literal, y posiblemente no nos estamos dando cuenta, y vamos a mirar cómo el pueblo de Dios hoy está en tremenda fornicación, en tremenda idolatría. Aquí también podemos mirar tres cosas muy importantes que ven. Dice que hemos sido primeramente lavados. ¿Y quién nos lava? Efesios 5:26, que Cristo está preparando su iglesia, que la ha lavado por el lavamiento del agua, que es la palabra. Así se la está preparando, porque por medio de aquí nosotros estamos conociendo, pero aparte de lavados, dice santificados. O sea, va por paso. Te lava primero, te da el conocimiento del que mira estás mal. Después te aparta el Señor para Él, santificados. Pero también dice, y han sido justificados. O sea que hemos sido hechos inocentes de las acusaciones que nos hacía el maligno, ¿no? Son inocentes, han sido justificados en el nombre de Jesús. Prácticamente este párrafo nos está mostrando la destitución que teníamos anteriormente. O sea, la destitución es así como separados, como nosotros estamos excluidos de ser hechos hijos, excluidos del reino, de todo. Pero este párrafo nos muestra de que de la destitución hemos sido restituidos nuevamente. O sea que nos ha vuelto el Señor a reintegrar, nos ha devuelto lo que éramos al principio y nos ha regresado a nuestro estado original. Aquí podemos ver esto, pero vamos a enfocarnos en lo que son esas dos palabras, fornicación, idolatría. Y miren lo que sigue diciendo en el verso 12. Todas las cosas me son lícitas. Y estamos en el mismo capítulo, Primera de Corintios 6, que dice, ¿no saben que no heredarán el reino de Dios tales? No, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y miren qué dice en el verso 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y en el verso 15 es lo que dice, ¿no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Estamos viendo el libre albedrío y da las consecuencias, ¿no? Porque dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas nos conviene. El Señor permite todo. El Señor dice, mira, están estos caminos y solo existen dos. No todo conviene. Pero dice, las viandas son para el vientre. Una vianda viene siendo de la comida, ¿verdad? Dice, pero mira, tanto al uno como a las otras destruirá Dios. El cuerpo no es para fornicación. Después de las consecuencias, siempre viene el consejo. Este es el verso del libre albedrío, especialmente de la comida, hermanos, porque nos está mencionando la vianda, o sea, los alimentos son para el vientre y el vientre es para la comida. Pero miren, ¿cuál es el consejo que nos da? Huyan de la fornicación. ¿Por qué menciona fornicación cuando está hablando de viandas, está hablando de vientre, todo me lícito, pero no todo conviene? Pero dice enseguida, huyan de la fornicación y de cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo. Miren muy bien esto. Dice que nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Somos miembros, porque es un cuerpo con Cristo. Somos miembros de Cristo.
Pero dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y enseguida vuelve a decir, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí entonces el consejo que da, huir de la fornicación. Pero vamos a ver cuál fornicación, de cuál es la que nos está hablando, porque leímos en los versículos anteriores de las viandas, y se refiere casi a la comedera. La clase, pero vamos a dejar un poquito en pausa esto, y yo quiero que miremos aquí. Nosotros fuimos creados libres para decidir. ¿No fuimos creados así? ¿O alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres? Sabemos qué es bueno y qué es malo. Desde pequeños lo saben los niños, lo que es bueno y lo que es malo. Adán y Eva sabían que era bueno, que era malo. El Señor no nos puede decir, bueno, escoge el bien o el mal, cuando no sabemos qué es bien y qué es mal. O sea, sería entonces tener a Dios también como un mentiroso, decir, es que yo no sé qué es bueno y qué es malo. Eso ya sabemos qué es bueno y qué es malo. También el libre albedrío no es nada a la fuerza, sino es por voluntad propia. No podemos culpar a nadie o decir, etcétera. Podemos buscar mil excusas, pero todo es por voluntad propia. Y somos responsables de todo acto. Así es que la libertad está unida con la responsabilidad, siempre. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. El libre albedrío es una libertad, pero que está siempre unida con la responsabilidad. Ahora, si ustedes miran allí, Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ustedes creen que a Eva forzó a Adán? ¿O la serpiente forzó a Eva? ¿Pecaron por decisión propia? Sí. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Quisieron buscar excusas? ¿No quisieron culparse unos a otros? La mujer que me diste, la serpiente, me engañó. Y a todos les tocó su parte en la maldición. Entonces, por eso dice que nosotros no podemos echar la culpa, y eso es lo que el hombre tiende por naturaleza a culpar, y también hoy se culpa siempre a Dios y nunca se culpa a Satanás. Bueno, casi siempre Dios tiene la culpa, pero es que Dios... Entonces, nosotros somos los que pecamos por decisión propia. Y hay veces que por no querer pelear con los demás, y a veces hacemos, no quería, o porque me dio pena, o lo que sea, a veces aceptamos cosas, hermanos. Ese es un gran error. Y por eso a veces nos vienen muchas de las consecuencias. Entonces ellos pecaron porque ellos quisieron, por voluntad propia. Desde el principio, el Señor dijo, mira, de todo árbol del huerto pueden comer, mas hay uno que no pueden comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde el principio ya fuimos creados con libertad de conciencia. Siempre hemos sido así. Satanás ha tratado de forzar la conciencia. ¿En qué manera? Con decretos de muerte, ¿no es lo que hace? Eso es lo que ha hecho, pero ¿ha prevalecido Satanás con los decretos de muerte? Desde los tiempos de Cristo, desde los tiempos de los apóstoles, desde los tiempos de los cristianos que siguieron después de ellos. ¿Cuántos no murieron? ¿Cuántos no fueron martirizados? Porque ni aún, por eso dice que la iglesia iba a prevalecer sobre la roca. No iba a caer. Y entonces son aquellos que son, como dice, están firmes sobre la roca. Los que han creído realmente. Esos son los difíciles de mover.
Y aunque cueste la vida, ¿no? Muchos han decidido por obedecer a Dios. Entonces aquí vemos esos dos árboles que están, pero hay una cosa, hermanos, que nos puede llevar a pecar. Y esto es lo que llevó a Eva a que se acercara al árbol de la ciencia. Y saben, ahorita lo vamos a mirar con el espíritu de profecía. ¿Qué es lo que llevó a ella a que pecara contra Dios? ¿O por qué fue directamente a ese árbol? Estaba jugando con la tentación. Y también nosotros somos de esa tendencia a que no nos estamos, por eso dice el Señor, mira, hay que ser sabios antes de actuar, antes de hablar. Hay que oír doble, hay que hablar la mitad. Hay que esperar para decir cosas. Por eso el Señor Jesús nos dio una gran lección cuando tanto lo insultaban, tanto le decían, danos señal, tanta cosa, y él lo que hacía era, pues, quedar callado, ¿verdad? Entonces, la cosa que nos puede llevar a pecar, no es que sea un pecado en sí, porque somos por naturaleza, que lo tenemos, lo que le pasó a Eva, y aquí podemos mirar, a ver, así, aquí está. Dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 476. Los hijos e hijas de Adán son tan plenamente curiosos y presuntuosos como lo fue ¿quién? ¿Cómo fue Eva? Curiosa y presuntuosa. Así dice que son los hijos y hijas de Adán. ¿Y por qué fue curiosa? Al buscar el conocimiento prohibido. No es tanto que era un árbol, o sea, un árbol que te llama la atención. Saber lo que no está revelado por Dios. Siempre lo prohibido. O sea, Satanás quiso saber también en el concilio del Padre con el Hijo qué era lo que habían hablado. Y el espíritu de profecía dice que ese es el mayor engaño magistral de Satanás. Inducir al hombre a investigar algo que no está revelado para nosotros, sino es secreto de Dios y que lo forzan el texto y hacen decir algo que no. Muchas de esas cosas. Por eso dice que Eva, por andar de curiosa, al buscar el conocimiento que le estaba prohibido y estaba velado. Satanás ocupó su lugar en un único árbol, dice allí, para poner en peligro la seguridad de Adán y Eva. En un único árbol ocupó su lugar. Era su plan atraer a la sagrada pareja hacia aquel solo árbol para que hicieran precisamente lo que Dios dijo que no debían hacer. ¿Qué era? Comer. Fíjense bien, hermanos, cómo está tan relacionado el comer con la desobediencia. No estaban en peligro si se acercaban a cualquier otro árbol, pero al acercarse a ese árbol, ¿ustedes creen que no iban a estar en peligro? Porque dice, en cualquier otro árbol, ellos no estaban en peligro. Precisamente tuvieron que ir ahí. Pero ¿qué fue lo que le ganó a nuestra madre Eva? La curiosidad por querer buscar más conocimiento del que no le era permitido. Y sigue diciendo más aquí. Si Satanás fue tan astuto en el principio, ¿cómo será ahora después de haber adquirido miles de años de experiencia? Imagínese. Usted sabe que cuando usted está en un trabajo, al principio un nuevo, y usted le hace muy bien, pero con el tiempo, usted agarra una buena experiencia. Entonces dice, miren, si Satanás al principio fue tan astuto, ¿cómo será ahora después de casi de 6,000 años de experiencia? Eva pues quería buscar una explicación, ¿no?, de algo que no tenía que saber. Y el hombre, dice, el hombre y las mujeres, las hijas de Adán y hijos, están haciendo lo mismo.
aventurándose en terreno ajeno, aventurándose en terrenos peligrosos, siendo así atraídos, y empieza así la concupiscencia. Cuando uno anda por curiosidad, hermanos, y empiezas y miren, aquí lo voy a poner para que podamos ir mirándolo. Eso de la curiosidad es una de las cosas que nos puede llevar a pecar. Porque la curiosidad en sí no es que sea mala, ¿no? Es, por ejemplo, si yo miro en mi casa algo en la pared que yo sé que no ha estado, pero o sea, me entra la curiosidad, ¿qué es? Y entonces yo voy y veo, y entonces veo que es un animal o algo, pero yo quise salirme de esa duda. Esas son cosas, y hay otras más peligrosas, hay curiosidades más peligrosas que mucha gente, aún sabiendo que es peligroso, corren el riesgo y se aventuran a esas curiosidades. En muchos casos puede ser peligroso y arriesgado. Aquí, curiosear es jugar con la tentación, porque el curiosear puede abrir puertas a la concupiscencia, que son los malos deseos, deseos desenfrenados, no tiene freno, tú quisieras parar y no puedes, y en vez de pararle, o en vez de quedarte ahí, se sigue avanzando, 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 hasta que uno se queda cegado y ya no puede uno discernir. Esa es una de las cosas. Otra, la curiosidad. Saben que, y estos son estudios recientes que se ha descubierto, hermanos, la curiosidad, ¿sabe? Ellos han estudiado tanto nuestro cerebro que han visto que está tan relacionada la curiosidad con el sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico es como en nuestro cerebro es una red de muchas neuronas que utiliza la dopamina como un neurotransmisor para transmitir. Pero sabemos que la dopamina es la hormona del placer. Imagínense, con el simple hecho de curiosear, ya tu mente se estimuló, ya está estimulada. ¿Y usted sabe qué es un estímulo? Usted puede pagar un estímulo. Cuando usted toma una droga o algo, ya se estimuló, usted no lo puede parar. Y entonces, la curiosidad, como está relacionada con el sistema dopaminérgico del cerebro, el sistema nervioso central, entonces ya estimula la mente y la impulsa a buscar información. ¿Por qué? Por el placer, por querer saber, o sea, ya está estimulada tu mente. Y eso es exactamente lo que sucedió con nuestra madre. Por eso es que muchos, como decía, están dispuestos a correr riesgos por satisfacer el placer de esa curiosidad. Y vamos a ver cómo esto está relacionado con el alimento de hoy en día. Porque esto es dopamina, está relacionado con la dopamina. Y hoy el hombre sabe que, miren, si te dan glutamato monosódico, te activa todo, o sea, te estimula el sistema nervioso central. ¿Y quién puede dejar una droga? A ver, es como droga. El azúcar trabaja directamente también con dopamina. Y como el cerebro está todo el tiempo estimulado y estimulado por años y años, al dejarlo de un solo, por eso la gente siente que se muere, siente que está decaída, siente tantos malestares, dolores de cabeza y todo, porque el estímulo está por los suelos y necesitas el estímulo. O la cafeína y todas esas cosas estimulantes. Esto también es una estimulación, lo que da. Por eso dice que apartemos nuestros ojos de no ver el mal. Porque con una cosa que te llama la atención y tú te quedas pensando, o te entra algún mensaje y ves ahí con una portada mala, exótica o lo que sea, pero mira, en vez de uno desviarse rápido y nos quedamos contemplando, o sea, curiosear qué hay más allá. Esa es de las cosas que mucho ha llevado a la ruina, así como a nuestros padres primeros, y que los ha llevado a sacarlos fuera del Edén.
no son aptos para estar allí. También aquí podemos ver en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 205, dice, cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra teoría y así andan que aquí y acá, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su voluntad que entren en controversias por cosas que no les ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Hay una pleitería con eso, una división, contiendas, y hoy se ha levantado todo eso. La curiosidad que Satanás pone a los hombres que investiguen que si la piedra de Daniel, que está en el libro de Daniel, es los 144,000, o que si es Cristo, y a pelear, dice que nos llevan o no nos ayudan a la espiritualidad. O que si el Espíritu Santo, que si es la tercera persona, o que si es una cosa, una energía activa, o que si es, imagínense, en lo que se pone el hombre a investigar. Y son cosas que Satanás está, y no siquiera uno se da cuenta de eso. De que, o que si la tierra es plana. Hoy ya se están sacando más teorías y más, que si Noé predicó 120 años, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ya eso, que Noé no predicó 120 años, y se empiezan a hacer una de cosas, de teorías, hermano, que si no nos damos cuenta de lo que estamos escuchando, podemos ser arrasados. Así es que son temas de distracción, de controversia. ¿Y saben? ¿Ah? Y especialmente, hermanos, cuando están ellos en estas controversias, lo que menos quieren saber es de salud. Lo que menos quieren. Y si imagínense, si no quieren la verdad que el Señor nos ha revelado, y quieren buscarle más y rascarle algo que no está, que no nos, el Señor es secreto de Él, y ¿qué va a sentir estímulo por querer saber de salud? A ver, se sienten aburridos, ¿verdad? En la mañana miramos qué es lo que ha paralizado la espiritualidad del hombre. Es el espíritu del mundo. Eso es lo que ha paralizado. Y ya hablan de algo tranquilo, suave, sienten que se asfixian. Entonces, los curiosos pues tratan siempre de saber, de investigar lo que Dios no ha revelado. Porque el Señor de Deuteronomio 29 no nos dice que las cosas secretas son para Dios y lo que ha sido revelado son para nosotros y para nuestros hijos. Y con eso dice, deberíamos de conformarnos. Desobediencia que pasó en el Edén, esa desobediencia que tanto nosotros señalamos y decimos, saben que es la misma desobediencia que está ocurriendo en nuestros tiempos. Es la misma desobediencia. ¿Por qué? Porque al estar curioseando por saber, probar y qué sabe que uno puede caer en servidumbre con una que acceda, así como le pasó a Eva con una que accedió. Uno cae en servidumbre, te estimula, pues son la ciencia, esto es ciencia, hermano, esto no es vida. La vida es lo que el Señor nos dio desde el principio, la alimentación, pero pues viene la ciencia, pura estimulación, eso es lo que da la ciencia, pura estimulación, dopamina, hormona de placer. Por ejemplo, todos los restaurantes, como el KFC, que el McDonald's y todo eso, ellos utilizan el glutamato. Ellos no pueden utilizar una sal común, porque el glutamato es el que le da una potencia al sabor, y casi todas las bolsitas de frituras que venden, casi la mayoría tienen glutamato. Eso es lo que crea la adicción. Por eso, como le digo, uno por la curiosidad de saber, ¿qué sabe? A veces podemos caer en servidumbre, porque son cosas, ellos usan demasiado el Ajinomoto, le llaman, y es difícil dejar eso. En este país es prohibido. El Ajinomoto. Y lo venden y la gente lo compra, ¿no? Yo conozco personas que ellos no usan sal, no, en su cocina ellos tienen
o sea, la sal esa del Ajinomoto, que es el glutamato. O sea, ellos no usan sal. Si no hay glutamato, ellos no les sabe rica nada. El arroz, nada, todo lo utilizan con glutamato. Yo digo, wow, esa es una estimulación tan terrible. Nuestro cerebro lo produce naturalmente, pero es por dentro de las neuronas. Pero el glutamato monosódico, ellos pensaron, wow, ya encontramos la solución para los que se les olvidan las cosas. Hay que darles glutamato monosódico. Hay que darle glutamato, eso es lo que da actividad al cerebro. Pero el glutamato cuando se consume, no se puede, las neuronas no lo pueden absorber hacia el interior de ellas, sino están afuera, estimulando, y de tanto que se llenan, pues explotan, como decía, revientan, de tanto estímulo. Y por eso, con años, hermanos, de una vida mal, sana, que nuestros descendientes, nuestros padres, abuelos, nos han dejado, y por eso es bien difícil de abandonar las cosas, no se puede abandonar de la noche a la mañana, porque son muchos años que hemos dependido de ciertos alimentos. Yo no sé cuántos de ustedes que ya son veganos, les costó dejar el queso. ¿Cuánto les costó dejar la leche de vaca? ¿Cuánto les costó dejar las cremas? A mí me costó las carnes, o sea, todo eso, ¿cuánto nos costó? Y una vez que ese estímulo se apaga y tu cuerpo ya se controló, entonces tú sientes un sabor tan delicioso con las comidas sencillas, tan delicioso como nunca antes. Cuando ya una persona cayó en la servidumbre, vienen muchas de las consecuencias, viene desgracia. El Señor dijo, mira, si haces esto, te va a pasar esto y esto y esto. Yo te aconsejo, escoge la vida para que vivas tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, porque esa es la herencia que nosotros le vamos a dejar. No bien dicen que es la mejor herencia que le da uno a sus hijos, no es tanto lo material, sino la educación, ¿no? ¿Es eso lo mejor? La mejor herencia que uno le deja a sus hijos es la educación. Y de ahí es como ocurren tantísimas enfermedades, porque la ciencia, ¿qué brinda la ciencia, hermanos? ¿Qué nos da la ciencia? Grasas saturadas, harinas refinadas, colesterol, altos niveles de azúcar, sal de muy mala calidad. Eso es lo que nos brinda desgastes del cuerpo, la ciencia. Eso, porque esto es ciencia, hermano. No, la ciencia ha utilizado ya todo para hacer cosas rápidas. Pero, ¿qué es lo que provee lo que el Señor le llama vida? ¿Qué es lo que provee? Nos provee proteína, nos provee fibra, nos provee carbohidratos de los complejos, vitaminas, minerales que son necesarios para el rendimiento de nuestro cuerpo. Sin en cambio el otro, pues, nos da desgaste del cuerpo. La ciencia nos da desgaste del cuerpo. La vida nos da lo necesario para que nuestro cuerpo pueda rendir como debe de ser. Pero saben, una de las cosas tristes que sucede es que algunos, sabiendas nosotros, nos estamos arriesgando y estamos dispuestos a arriesgarnos con tal de satisfacer nuestro placer. ¿No es así, hermano? Satanás sabe eso y por eso también la vida se ha metido con haciendo alteraciones en esa parte. Y mire, fíjese que el Señor siempre tiene, Él siempre tiene sus planes por adelantado, ¿no? El Señor sabía todo lo que iba a venir. Y ahora, ¿cuál es nuestra verdad presente en este caso? ¿Qué le llama, a dónde llama el Señor? ¿De dónde debemos salir? Salir de las ciudades, ¿no? Salir del medio de ella. ¿Para qué? Para poder sembrar. Imagínense, el Señor nos lleva de un paso hacia otro. O sea que es como, por eso digo, como les digo, es que no tenemos para nada, hermano, no vamos a tener excusa para nada. Y todos estamos en este barco, todos estamos yendo hacia una dirección, hacia una o hacia otra. Pero todos queremos ir al cielo, todos queremos ir.
Lo que leímos en Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mas si tu corazón se apartare y no oyes, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. ¿No nos dice la escritura que la palabra de Dios es viva, más cortante que una espada de dos filos? No dice que la palabra es una espada de dos filos, dice más cortante que una espada de dos filos. O sea, de una o de otra manera, pero dice es más que de dos filos. Porque la palabra de Dios nos habla cuánta gente, cuántas conciencias, cuántos hábitos diferentes, cuántas culturas. Y el Señor no nos va a hablar a todos igual. El Señor habla, y a mí me habló así. Bueno, el Señor me dijo, escoge la vida. Pero si tú escoges el mal, mira, así te va a ir. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos extraviando, apartando, no escuchamos, oímos de oídos. Pero dice, pero su corazón lejos está, porque oyen y no hacemos, ¿verdad? Esa es una de las cosas, dice, y te inclinas a dioses ajenos. Entonces el Señor protesta, que de cierto pereceréis. Por eso el libre albedrío que el Señor nos ha creado, nos ha dejado, todo está permitido, porque no podemos ser robots, ni forzar nada. Vienen siempre las consecuencias, y el consejo del Señor siempre ha sido, escoge la vida. Aún en el Nuevo Testamento dice, huye de la fornicación. Pero si leemos aquí 1 Corintios 6:12, lo que estábamos leyendo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, todas me son lícitas, yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque cuando uno ya es dominado por un hábito, que tú dices, no, ya no, y volvemos a caer y decimos no, y volvemos, hermanos, ya estamos dominados, ya caímos en servidumbre, y la única manera de poder salir no es por nuestra propia fuerza. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, el Señor entonces es el que perdona y restaura nuevamente, por eso. Pero si nosotros queremos seguir, es nuestra decisión. Tú eliges las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto a las una como a las otras destruirá Dios. Y el cuerpo no es para fornicar, sino es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Por eso, como les decía, el libre albedrío ¿de qué? Aquí de las viandas. Y se dan cuenta, habla de tres cosas: vianda, vientre y fornicación. Vianda, vientre y fornicación. Filipenses 3:18 dice, por ahí andan muchos, no dice pocos, dice, y hablando del pueblo, porque él no le hablaba a nadie afuera, al que conocía, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Imagínense. ¿Cuál era el problema de muchos? Que son enemigos de la cruz de Cristo. 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿cuál es? Su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí, esto es un descontrol en la vianda, un descontrol. Se convierte en un Dios ajeno, hermanos. Se convierte en un ídolo, en ídolos. Por eso lo leímos y ahorita creo que lo vamos a volver a leer. El Señor dice, mira, si te apartas, de cierto van a perecer.
Y Él protesta. Pero no es que Él nos los mande. Él no nos los manda. Es una ley que ya está puesta ahí. El cuerpo no es para fornicación. ¿Y saben cómo nosotros fornicamos? Con el vientre, las viandas y el cuerpo. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 6, en el verso 9. Dice, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. ¿No está quebrantado? Imagínense al ver a muchos que hoy tenemos la mayor luz desde 1844 hasta acá. Está quebrantado por ver el corazón fornicario que se ha apartado de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová y no en vano dije que les había de hacer este mal. Sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos. Se fornica con los ídolos. No habla literalmente de una fornicación como antes vivíamos muchos de nosotros. Con el corazón se fornica, fornicarios de corazón. Por eso Pablo siempre decía, huid de la fornicación. Nuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo. Y no podemos ser un miembro para ser cuerpo de una ramera. Porque Cristo, ¿te imaginas cómo? Él viene por una iglesia, dice, pura, limpia, obediente, preparada. No por una ramera, ¿no? Y como dice ahí, sabrán que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos. ¿Saben qué dice el Espíritu de profecía acerca de esto? ¿Cuántos han caído muertos en medio de sus ídolos? Las viandas, el vientre, por idolatrar tanto esa cosa. Dice, solo piensan en lo terrenal. Dice el libro Ministerio de Curación, página 232. Se cuenta hoy día por miles y millares las víctimas de la cocina defectuosa. Víctimas de la cocina defectuosa. Y sobre muchas tumbas podrían escribirse epitafios como estos. Muerto por culpa de la mala cocina. Muerto de resultas de un estómago estragado por el abuso. O sea, un estómago dañado. Dice, y son miles y millares víctimas por una mala comida, por haber optado, por haberse inclinado, por haber fornicado tras los dioses ajenos. Bueno, para mí yo lo vi serio porque yo digo, es que si realmente estoy haciendo yo es mal, porque mi conciencia es mi conciencia. Nadie somos conciencia de otros. Pero si yo tengo una lucha y aunque para otros no es mal, para mí es mal, porque es mi conciencia. Cada quien tiene su lucha. No sé, ese hermano, ¿cómo se llama? Desmond Doss, no sé cuántos han visto, que para él hasta era pecado agarrar un arma, ¿no? Cuando se fue a la guerra, no sé si ustedes se recuerdan de ese, y el testimonio que se cuenta ahí. O sea, cada quien su conciencia, yo no puedo decir, mira esto no, eso sí, no, es tu conciencia. Si tu conciencia dice que no, yo no te puedo obligar, no te puedo exigir, y tampoco hay que presionar a la persona, porque es su conciencia, es con Dios, su comunicación, su comunión. Y puede ser que hasta podamos estar siendo, como Pablo, utilizados para hacer piedra de tropiezo. Perdón, Pedro, ¿no? El Señor, no, que no te acontezca esto. Entonces dice que es un deber sagrado. Imagínense, sagrado es el deber para las personas que cocinan, el aprender, preparar comida sana. Hasta eso es un sagrado cometido, el saber cocinar. Y muchos lo ven como algo de que no, eso no pasa nada, ¿no?
Y a veces digo, bueno, mucha gente quiere, pues que cuando se habla de salud, lo primerito que uno quisiera es escuchar, oh, yo quiero para, por ejemplo, para mi cáncer o para mi alta presión o para esto que tengo. Pero hermano, ¿de qué sirve conocer algo, un remedio, si yo no estoy educada en mi manera de comer o de alimentarme? Porque esa enfermedad se alimenta. Las enfermedades siempre se van a alimentar de chatarra, de basura, de estimulantes, de refinados, de grasas saturadas, de azúcar. Eso se alimentan las enfermedades. Y es sencillo y a veces nos las complicamos en querer abandonar cierta cosa o bajarle, ¿no? Tal vez al consumo excesivo. Pero le seguimos porque estamos en servidumbre. No se puede, no se puede, es imposible que haya un milagro mientras tú se continúe con lo mismo. ¿Y de qué le va a servir el remedio? Atacar tantísima cosa que uno le mete, tantísima acidez, tantísima destrucción, es imposible, ¿no? Por eso, cuando se hacen los tratamientos, siempre se recomienda todo lo que es lo que les mencioné, la basura y los carbohidratos simples, etcétera, etcétera. Es lo primerito que uno tiene que recomendar. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Así como aprendemos y sabemos cocinar comida malsana, igual, por eso, si hemos creído en el Señor, somos nuevas criaturas. O sea, una persona nueva tiene que comenzar de cero. Yo no sabía tampoco nada, absolutamente nada. Es más, hasta creo que me estaba desnutriendo yo por no saber. Pero tampoco yo puedo decir, es que no me enseñan, no puedo esperar, yo tengo que investigar también. Ya mi niña Ari con una anemia que no se le quitaba, y yo, con tanta cosa que me estaba pasando, ya casi desmayándome yo ahí, y hay cosas a veces que nosotros hacemos y no indagamos por nuestra propia cuenta. Por eso le digo, cuando nosotros nos metemos en esto, es indagar, no nomás quedarnos con lo que, porque aquí es algo como por encima que se da, ¿no? Es indagar, hermanos. Y para saber nosotros cuál es el mejor alimento que tenemos que tener, o sea, para saber es sencillo. Hay que estudiar el plan original que Dios dio al hombre de alimento. Génesis 1:29. No nos compliquemos tanto, ¿verdad? Las semillas, tenemos frutos, tenemos semillas, frutos secos, mucha variedad. Si usted va a las tiendas, usted se mete a esos de donde están todos los alimentos de verdura y fruta, usted ve una gran cantidad, pero estamos acostumbrados solamente a llevar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si frijol negro me enseñaron a comer de pequeña, solo frijol negro, o frijol pinto, 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 yo no me acuerdo del rojo, del blanco. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso, dice aquí el libro Hechos de los Apóstoles en la página 235. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, mire, descorrer ese velo, y nosotros miráramos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando sus artes para engañar y para destruir. Ellos no te van a presentar cualquier cosita nomás así al aventón, no. Ellos tienen artes para engañar y para destruir. Dice, si nosotros pudiéramos verlos, cómo están empleando todas sus artes. Donde quiera que hay una influencia que induce a los hombres a olvidarse de Dios, ahí está Satanás ejerciendo su poder hechicero. ¿Esta es una influencia que nos lleva a olvidar de Dios? ¿Sí o no? ¿Se fornica con las viandas? ¿Se puede fornicar con las viandas? ¿Se fornica con el vientre? Lo leímos. Y Satanás sabe qué meterle, qué darnos para poder estimularnos. Y saben, una de las cosas que hacen estos de marketing
y todas las publicidades siempre te van a presentar los colores más brillantes. Porque creen que para todo tiene color. No hay algo que te vendan insípido sin color. Para todo le tienen que poner color rojo, brillante y colores que atraigan porque la vista. Los McDonald's, el letrero, un letrero grande rojo con amarillo, ese es atractivo. Sin tú darte cuenta, hasta los niños lo miran. El Burger King, no sé si aquí haya Burger King, también sus letras rojas, o sea, todo, si usted se da cuenta, el target amarillo o rojo es lo que más sobresalta. Casi siempre son los colores que usan para cosas de peligro. Exacto, para que uno lo vea. La misma naturaleza se ve que están esas ramitas rojas, bien amarillas, son venenosas. O sea, el color es suficiente para poder ver. Es igual como, por ejemplo, cuando nosotros comemos de los frutos o la fruta, la roja, los colores más fuertes son los que más antioxidantes tienen, los que más bioflavonoides tienen, los que más concentrado en lo que es clorofila, etcétera. O sea, todo eso, hermanos. Y Satanás dice, él no es ocioso para nada. Una de las cosas que a él no le gusta hacer es estar un momento ocioso, para nada. Él siempre, él no puede ociar para nada. Y nos lleva a olvidar mucho de Dios. Te lleva a olvidar. Porque cuando viene un descontrol, ya nada te puede frenar. Y te olvidan. Y de ahí viene otro paso. Cuando viene la enfermedad, ¿qué empezamos a consumir? Hoy la gente que consume cuando se enferma va directamente al espiritismo y a la magia. Y mire, hoy la fe está por los suelos. Se cree más en el hombre y más en la droga, ¿no? ¿No pasa así? ¿Saben que me llamó una señora de California? Creo que hablé con ella ayer. Ella estaba a punto de que le iban a cortar sus 2 pies. Creo que una vez pasé unas fotos de ella al principio que vine yo por aquí. Y esa señora se le dio estudios, aunque todavía siguió con su catolicismo, ¿verdad? Pero ¿saben qué esa señora lo que está haciendo? Y me llamó, dice, mira, es que caí en el hospital enferma 3 semanas y tengo esto y esto. ¿Y sabe qué pasó con esa señora? Me dice, es que yo antes no creía en esto, pero yo con lo que vi, que los doctores nunca pudieran hacer y que me quería cortar, y con lo que el Señor hizo conmigo, que me restauró nuevamente mis pies y que estoy bien, dice, ahora yo creo mucho en la cosa natural y por eso le llamo porque quiero que me recomiende algo. Y dice, y esto que usted que aprendí, ahora yo lo comparto con las personas. Ella ahora se hizo como vocera de eso. Y ha habido mucha gente testimonio por medio de ella. Ella le recomienda, mira, haz esto y esto, yo lo hice, yo así. Y entonces yo digo, pues sí, es cierto. Ahí está la fe, pero lo que el pueblo de Dios, por eso dice, lo que tiende a hacernos olvidar de Dios. Ahí está trabajando. Ahí está trabajando Satanás. Se elige mucho más comer del árbol de la ciencia. Y todo eso está contaminando mucho lo que es la sangre. O sea, hemos hablado mucho de esto. Saben que el testimonio para nosotros siempre ha sido que nosotros debemos educar a la gente. Más que decirle, mira, tómate esto, tómate aquí. Porque tú puedes hablar y decir tanto remedio y tanta hierba y decir, pero si la gente no está educada y no sabe de qué te sirve, entonces decir. Es la educación. Porque un niño para que pueda leer, pues tiene que educarle en aprender. Es educar, o sea, esto es educación, hermano, para nosotros, y eso es lo vital. Porque si nosotros hacemos un cambio, un esfuerzo,
o como le llama el Señor, sacrificios, entonces automáticamente la bendición regresa. Porque es la ley. Es una ley que ya está ahí, que el Señor dijo, mira, de cierto van a perecer si ustedes hacen esto. De cierto yo protesto. No pueden quedar sanos cuando se contamina algo. Y con esto vamos a meditar Colosenses capítulo 3, verso 5. El Señor nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, ya vimos, se fornica con las viandas. Estamos hablando de salud. Haga morir eso, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Porque cuando uno tiene un descontrol en la alimentación, es una pasión desordenada. El paladar pervertido es una pasión desordenada. Haga morir, pues, los malos deseos. Esos son malos deseos. Cuando nos viene de repente el deseo, ¿y quién nos los quita, hermanos? Haga morir, pues, dice, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es idolatría. Esas cosas. Ojalá que el Señor nos haga ver a nosotros nuestra flaqueza, nuestras debilidades, que reconozcamos y que nos pueda dar fortaleza para vencer todo deseo malsano o toda pasión desordenada. Porque imagínense, estamos viviendo, hermanos, en unos tiempos tan solemnes donde el templo de Dios está siendo purificado tanto en el cielo como en la tierra. El templo de Dios está siendo purificado, debe ser purificado. 1865 comenzó la reforma pro salud. El cuerpo, dice, no es para fornicación, sino es para el Señor. Así es que tú eliges, ¿no? El Señor dice, Él nos aconseja y nos dice, elige pues la vida.